Los parques comerciales están de moda. Estos formatos, cuya aparición en España es relativamente reciente, han ido ganando cuota de mercado, convirtiéndose en destinos cada vez más atractivos. Algunas de las razones son su buena ubicación y su amplia oferta apta para todos los bolsillos. Este formato comercial ha sido el que mejor se ha comportado con la crisis sanitaria. Sus amplios espacios, el parking en superficie y la oferta que incluyen han sido las principales razones por las cuales muchos de estos formatos han seguido gozando de un buen funcionamiento a pesar de los cierres temporales y la limitación en el movimiento de las personas. Vamos a profundizar un poco más en todos estos factores. Alicia, ¿dónde estamos ahora mismo y cuáles son las principales tendencias que observaremos en los próximos años en este sector? Desde su aparición en la década de los 90, el concepto de parque comercial ha evolucionado mucho adaptándose a los nuevos hábitos de consumo. Pero antes de hablar de cuáles son los hábitos y cuáles son los cambios que han ocurrido en este mercado, vamos a saber dónde nos encontramos ahora mismo en este sector en España. Actualmente, la superficie total de medianas superficies es de 5,4 millones de metros cuadrados. De esta superficie la podemos dividir en dos grupos. Por un lado, las medianas superficies en parques comerciales y por otro lado, los stand-alone o las medianas independientes. Ambas reúnen una superficie que ronda los 2,8 millones de metros cuadrados. Una vez analizados cuáles son las superficies, vamos a analizar cuál es el peso de este formato de parque comercial dentro del conjunto del mercado retail. El peso total es del 17%. Es un peso muy pequeño en comparación con el concepto de centro comercial tradicional. Las densidades son valores importantes que debemos de tener en cuenta. Por un lado, la densidad de España es de 60 metros cuadrados de parques comerciales por cada 1.000 habitantes. Si comparamos estos valores con la media europea, estamos en el puesto 13 por debajo de países tan importantes como Francia, el Reino Unido, Bélgica o Austria. Dentro del conjunto nacional es importante tener en cuenta que el 64% de la superficie de medianas superficies se agrupa en 3 comunidades autónomas, que son Andalucía, Murcia y Madrid. De las 19 comunidades que componen el conjunto nacional, 13 de ellas tienen una densidad por debajo de la media nacional y 6 de ellas por debajo de los 20 metros cuadrados por cada 1.000 habitantes. Estas comunidades son Cataluña, Asturias, La Rioja, Navarra, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Por lo tanto, y una vez analizado cuál es la densidad comercial de medianas superficies en nuestro país, vamos a analizar por qué los parques comerciales gozan de tan buena aceptación tanto por parte de los inversores como de los consumidores. En primer lugar, es un sector en desarrollo en el que todavía existen huecos de mercado para la promoción de nuevos parques. Hay nichos de mercado suficiente como para la promoción de parques comerciales de pequeñas dimensiones adaptadas a las necesidades de un público objetivo residente en zonas más pequeñas. Por otra parte, han sido bienes bien resistentes a la crisis. Esto quiere decir que durante la pandemia han tenido un funcionamiento adecuado debido a que son espacios amplios con grandes zonas de parking en superficie. Por otra parte, tienen unos altos niveles de ocupación. Al tener pocas unidades, pocos locales comerciales, estas ocupaciones suelen ser bastante altas. Además, la gestión no tiene por qué ser intensiva ni tan intensa como se realiza en los centros comerciales. Dado que existe un menor número de locales, las comercializaciones son menores y, por otra parte, las acciones de marketing que realizan las distintas unidades son suficientes como para que el proyecto pueda seguir funcionando. Los parques comerciales disponen de un número de medianas con un nivel de prestigio bastante alto. Estamos hablando de marcas dentro de la actividad del hogar, de la alimentación, del electro, que aportan unos covenants muy interesantes y hacen que sean proyectos muy sólidos. Por otra parte, las rentas. Los valores de renta durante el periodo de pandemia se han mantenido mucho más estables que en el resto de los equipamientos. Para establecer unas medias, la media de las rentas de los parques comerciales se sitúa en torno a los 10 euros metro cuadrado. Esta media sube hasta los 16 en los parques prime y entre los 9 y los 10 en los parques comerciales secundarios. Un factor importante y que tenemos que tener en cuenta es que durante los últimos años se han incorporado una serie de unidades de menor tamaño que no solamente están diversificando la oferta, sino que también le están aportando unos niveles de renta bastante interesantes para el conjunto del parque comercial. Los contratos son a largo plazo y como conjunto de todo esto y como resumen, las rentabilidades son muy interesantes para los inversores. Por último, el mixed use, uno de los factores y una de las tendencias más importantes en el que el concepto del parque comercial tiene mucho que decir. Y gracias a la buena aceptación del formato de parque comercial, durante el año 2020, 5 nuevos proyectos dieron la luz.
De ellos, uno de los más destacados es Güell Dos Hermanas. Este proyecto, que se promovió en el municipio sevillano de Dos Hermanas, ha sido desarrollado por Cronos Inmobiliaria, uno de los principales desarrolladores de parques comerciales en España. Una de las principales características de este proyecto es que no solamente conlleva una oferta tradicional de medianas superficies, sino también incorpora una oferta de cotidianos, de restauración y de entretenimiento. De cara al 2021, y si todos los procesos de comercialización y de construcción continúan a buen ritmo, cerca de 100.000 metros cuadrados se incorporarán en el mercado de medianas superficies. Estos 6 proyectos se desarrollarán a lo largo de toda la geografía española y si tenemos que desarrollar o si tenemos que destacar 2 de ellos, uno de ellos sería el Parque Comercial Mirasierra, que se trata de un pequeño parque comercial que se desarrollará a las afueras del municipio de Madrid, el cual no solamente va a incorporar una oferta de alimentación y de servicios, sino que también llevará una clínica y una zona de oficinas. Y por otro lado, otro proyecto importante es Plaza Coslada, que además de una clínica también lleva una oferta de ocio y restauración para los residentes en la zona de Coslada. Por lo tanto, y para resumir, si tenemos que decir en pocas palabras qué es lo que va a ocurrir en el mercado de parques de medianas durante los próximos años, podemos decir una frase: van a ser proyectos dinámicos y que se adaptarán tanto a las necesidades del consumidor, que encontrará no solamente el lugar donde comprar, sino también en el lugar donde pasar el tiempo libre y también suplir sus necesidades más básicas, y también un lugar para el mixed use, en el cual no solamente van a haber usos directamente relacionados con el retail, sino también hubs logísticos, residencias, oficinas o incluso también coworkings. Gracias, Alicia. Has comentado que el sector de parques comerciales está en desarrollo, sector que ha sido resiliente y con altos niveles de ocupación. Pero, Salva, ¿se ha comportado de la misma forma la inversión en este tipo de activo? Y más importante, ¿cómo estimas que evolucione este sector a nivel de rentabilidades y demanda de inversión? Si os parece, vamos a hacer un breve resumen de lo que ha sido este año 2020 y cuáles son las expectativas para el 2021. Respecto al volumen de inversión del pasado año 2020, vemos que hemos llegado a una cifra de 179 millones de euros, lo cual es una cifra bastante alta, teniendo en cuenta que ha sido un año de confinamiento bastante severo en España. Sin embargo, esta cifra viene principalmente de 2 operaciones: el sale and leaseback del grupo Leroy Merlin y el parque comercial On Plaza, en Torrejón. Si eliminamos la operación de Leroy Merlin, que fue aproximadamente de 160 millones de euros en España, tenemos en cuenta que fue una operación a nivel europeo, estaríamos en un volumen de 19 millones de euros, que tenemos que volver hasta el año 2009, en una crisis financiera muy importante, para llegar a volúmenes tan bajos. Respecto a la demanda y cómo vemos este año 2021, bueno, hay que tener en cuenta que la alimentación, por razones obvias, es el sector de retail más demandado. Sin embargo, está muy seguido de los parques comerciales y, por último, tenemos a los centros comerciales a larga distancia con una demanda muy limitada. Los inversores que están buscando este tipo de activos principalmente provienen de Alemania y Francia, los cuales tienen ya unos mercados en parques muy consolidados y vienen a España buscando oportunidades. Sin embargo, también tenemos a inversores de un perfil quizá un poco más oportunista, generalmente de origen anglosajón. ¿Por qué los parques comerciales están tan demandados? Bueno, todos sabemos que el enemigo tradicional del retail ha sido el comercio electrónico. Dentro del comercio electrónico, uno de los sectores más afectados ha sido la moda. Sin embargo, en los parques comerciales españoles, el peso de la moda es prácticamente residual. Sin embargo, sí que hay un gran peso en bricolaje, hogar, alimentación, incluyendo mascotas, servicios y restauración. Todos estos usos realmente son muy defensivos frente al comercio electrónico y eso hace que los inversores hayan puesto el foco en esta tipología de activos. Y además, no hay que olvidarse, obviamente, del COVID, que durante el año 2020 los parques comerciales se han comportado de una manera muy positiva debido a que están ubicados en espacios abiertos con parking al aire libre y acceso directo a la tienda, lo cual ha creado mayor seguridad al consumidor. Sin embargo, si los parques comerciales son tan demandados, ¿por qué prácticamente no hay volumen de inversión? Bueno, principalmente se debe a que no hay un encaje en precio entre comprador y vendedor, pero también porque lo que está buscando a día de hoy el comprador es un producto que no existe o está muy limitado en España. Principalmente buscan parques que sean 100% propiedad, de conveniencia, ubicación urbana y anclados por alimentación. Sin embargo, creemos que para este año 2021, teniendo en cuenta la vacunación y además todos los parques comerciales que mi compañera Alicia ha comentado que son de nueva generación y sí que cumplen con las características que los inversores están buscando, esperamos un mayor volumen para este segundo semestre.
Y finalmente hablemos de rentabilidades. Bueno, hay que tener en cuenta que las rentabilidades de las que estamos hablando son todas teóricas, puesto que prácticamente no ha habido operaciones. Sin embargo, obviamente se ve una subida en dichas rentabilidades y a modo de resumen, si os parece, pues podemos ver que los parques comerciales Prime deberían estar en un torno al 5,5%. Cuando hablo Prime me refiero a un parque comercial dominante en Madrid o Barcelona. Luego, si nos vamos a un dominante en una ciudad principal, excluyendo Madrid o Barcelona, las rentabilidades estarían más en el torno del 5,5 y 6%. Y finalmente, si nos vamos a un parque comercial dominante pero en ciudad secundaria, las rentabilidades ya variarían entre el 6 y el 7%. Gracias a los dos. Podemos entonces afirmar que los parques comerciales son una inversión refugio segura en estos momentos. Para más información, podéis acceder al boletín de parques comerciales de Savills Aguirre Newman descargando el código QR que veis en vuestras pantallas.